Hola, hola, bienvenidos. Hoy vamos a estudiar una variante de la apertura italiana que decidí llamar variante uzbeka en base a que varios jugadores de Uzbekistán de la élite la están empleando. Y bueno, nos va a servir para jugar contra caballo F6 y alfil C5, que son jugadas que la inmensa mayoría de los jugadores de italiana hacen. Y vamos a entrar en la variante del yugo pianísimo, con los peones en C3 y D3. El plan va a consistir en el siguiente: lanzar los peones A y B para tratar de asfixiar el alfil de C5. Pasa que en el yugo pianísimo hay un montón de jugadas temáticas y en distintos órdenes, por lo cual la preparación se vuelve un poco más difícil, y la idea de esto es poder forzar un orden concreto de manera de poder sacar ventaja en la apertura. Iniciamos con peón E4, peón E5, caballo F3, caballo C6, alfil C4, apertura italiana. Y aquí nos pueden jugar alfil C5. También nos pueden jugar caballo F6 cambiando de orden. Nos atacan el peón D4, por lo cual podemos jugar D3. Y si nos sacan el alfil por C5, bueno, después de C3 llegamos a la misma posición que en la variante principal. Aquí alfil C5, C3, caballo F6 y D3, llegando al mismo yugo pianísimo. Y bueno, aquí hay distintas opciones para el negro. Se pueden enrocar, pueden jugar A6, que A6 sería la que nada más nos complicaría para el plan que queremos hacer, por el hecho de que al hacer B4 lo estamos ayudando un poquito a meter su alfil en A7. Y bueno, la jugada en enroque, si hacemos B4 ahora, todavía tiene alfil A7, pero si el negro ya sacó su alfil por fuera de la cadena de peones, es bastante probable que quiera mantenerlo en B6 por fuera de la cadena. Así que bueno, aquí con alfil B6 llegaríamos a la misma línea principal. Bueno, D6 sería la más favorable para llegar, ya que en este caso ya no puede sacar su alfil. Y después de la jugada B4, alfil B6, A4, es claro que estamos amenazando la jugada A5, encerrando el alfil, por lo cual el rival debe jugar o A6 o A5. Mencionar que A6 es levemente inferior, también veremos una partida relacionada con eso, pero la principal aquí es A5, la cual nos permite jugar B5. Este caballo, el único recorrido coherente que tiene es venir a E7, porque volver a su casilla inicial no tiene mucho sentido. Caballo E7, caballo BD2. Este caballo siempre se ubica aquí para sostener el punto E4. Y después de enroque, por ejemplo, nosotros nos enrocamos también. Y la jugada caballo G6, que es como el plan típico de la italiana, que este caballo se recicle de esta manera. Nos vamos a encontrar que, como este caballo ya no está controlando el punto D4, aquí podemos, en base al control que nosotros tenemos, poder jugar nosotros D4. Jugada buena que amplía nuestro control central y a su vez nos va a permitir partir desde esta posición para ya tener todo estudiado. O sea, desde aquí vamos a ver varias partidas modelo. Y bueno, antes de eso es importante clarificar algunas ideas de la variante respecto a las piezas. Por ejemplo, esta torre de 1 se va a ubicar siempre, o prácticamente siempre, en E1, desde donde controla el punto E4. Nunca hay que preocuparnos por el tema de F7, porque la diagonal realmente no es peligrosa, no está abierta. Y también da la casilla de F1 al alfil. Que por cierto, este alfil lo vamos a tratar de mantener en la partida. El punto de eso es poder generar un poquito más de complicaciones para poder jugar a ganar. Si por ejemplo nos intentan cambiar el alfil, por lo general vamos a meterlo en F1. La dama, por su parte, se va a desarrollar a C2 generalmente, aunque hay veces en la que esta diagonal queda un poquito débil y por B3 vamos a generar un ataque fuerte. Este alfil es de las últimas piezas en desarrollar y se puede ubicar tanto en B2 como en A3. En A3 tiene un sentido claro de amenazar esta diagonal, la diagonal A3-F8, mientras que en B2 puede ayudar a sostener nuestro centro. Va a depender también del gusto del jugador en ese caso y de lo que esté pasando en la partida, cuál jugada le parezca mejor. Por último, esta torre es de lo último que se termina mejorando. Por ejemplo, si la dama ya salió de D1, ahora ella puede venir a D1 y ayudar al control central, mejorando su posición.
Y hay veces particulares en las que, si esta fila se libera de peones, vamos a poder ubicar la torre en A3 con buenas perspectivas para cambiarla de flanco. Por último, estos caballos se suelen mantener donde están para ayudar a mantener esta tensión, que por lo general esta tensión hay que mantenerla. Hay que esperar que el rival trate de liberarla y a partir de eso sacar ventaja. Y bueno, cuando se libera la tensión, este caballo muchas veces tiene salto a C4, desde donde tocaría el alfil y amenazaría a capturarlo. También puede tener saltos de 4. Y este otro caballo también en ciertas líneas puede buscar saltar a G5, sobre todo cuando hay debilidades en E6 y en F7. Por último, este movimiento de peón, el peón de H3, también se suele hacer bastante. Hay jugadas aquí que temáticamente pueden ser simétricas, como por ejemplo, si nos hacen torre 8 podemos hacer torre 1, si nos hacen H6 podemos hacer H3, y las ideas como generales se van a mantener. Ahora, con todas estas ideas claras, vamos a poder pasar a lo que a ver las partidas modelo que tengo preparadas. Partida entre Nodirbek Abdusattorov y Alexander Grischuk. Inició con E4, E5 y entramos en la apertura italiana. Tal como vimos en la introducción, en el Yuko Pianissimo. Aquí podemos ver que los órdenes varían un poco, pero después de D6, Abdusattorov lanzó su peón de B4 y su peón de A4, de manera que vamos a transponer la línea que estábamos viendo. A5, B5, caballo E7, enroque, caballo G6, y este es el momento clave en el cual podemos hacer la jugada de 4, ganando todo el set. Aquí vamos a ver lo que es la jugada alfil G4, que es la principal respuesta para las negras en cuanto a qué es la mejor. Y bueno, está generando ciertos problemas aquí con la clavada, de manera que aquí la mejor jugada es dama C2, donde nos quitamos de la clavada con la casilla más activa, sobreprotegiendo E4 y listos para continuar el desarrollo. En esta partida continuó Grischuk con dama D7, torre 1, torre FE1 y alfil B2. Después de caballo F4, que es una jugada interesante que aprovecha una casilla que está fuerte para el caballo, nos gustaría desalojarlo porque ese caballo puede generar problemas para nosotros, pero resulta que la jugada G3 vendría seguramente un jaque molesto por acá, por lo cual se prepara con paciencia con la jugada alfil F1, jugada temática, que ayuda a reforzar el control de esta diagonal para poder ya hacer el plan de jugar G3. Vino alfil H5 y H3, que su idea es poder jugar de la siguiente manera. Si hubiésemos jugado G3 directamente, el caballo H3 genera ventaja para el negro, pero con la jugada H3, después de por ejemplo torre D8, rey H2 sobre defendiendo el punto H3, y ahora se ve el sentido de que el alfil defienda acá. Vamos a poder jugar G3 después de toda esa maniobra. H6, G3, caballo E6, alfil G2. Buena forma de reubicar el alfil. Y aquí caballo G5, que genera un intercambio favorable para las blancas. Caballo por, H por. Y tal como habíamos visto antes, este caballo puede aquí saltar a C4, molestando este alfil. En cierta forma amenaza capturar en algún momento, dejando esos peones doblados. El blanco liberó la tensión, que no es favorable en términos generales si es que no hay algo concreto. De manera que ahora las blancas tienen una clara ventaja. C por D4, alfil G6 y torre D1. Podemos ver que la ventaja del blanco se basa en el control total de la posición. Hay un centro que está a su disposición y todas sus piezas están funcionando bien, a diferencia de las piezas negras que están más pasivas. Vino la jugada G4 y aquí la jugada D5, que le da un poquito más de acción al alfil de casillas negras. Vino G por H3 y en este caso, bueno, la intermedia caballo por B6 porque toca la dama, peón por B6 y alfil por H3. Y aquí se ve que hay una clara diferencia de la actividad de las piezas menores de cada bando. Estos dos alfiles están muy fuertes, mientras que estas dos piezas están pasivas porque tienen sus casillas controladas, las casillas a donde podrían saltar. Dama E7, dama C3, armando una batería que apunta a G7.
Aquí un dama F8 preventivo sobre ese ataque. Y ahora F3, ya que se está atacando el peón D4. Esto mantiene una ventaja estable que aquí el blanco trabajó muy bien. El negro intentó mejorar su caballo, pero aquí los intercambios son muy favorables a un final ganador para el blanco. Alfil por D7. Ya que el alfil también se amenazaba a ponerse en C5 desde donde quedaba bastante molesto. Se elimina ese caballo y ahora hay una clara diferencia respecto al alfil bueno del blanco contra el alfil malo del negro. G4. Nótese que también todas las casillas, todos los peones están en casilla blanca. Las casillas contrarias a nuestro alfil, por lo cual eso está muy bien. Aquí está el alfil también está bloqueado por esa misma estrategia. Y bueno, vino torre C8, dama D4. Se doblaron la columna C, pero por la actividad de las piezas menores de cada bando, aquí los cambios de pieza llegan a un final ganador. Vino dama C8, alfil B2 amenazando mate, F6 y la jugada clave aquí para abrir líneas G5, la ruptura. Rey F7. Bueno, aquí ya es un pataleo porque se está cayendo B6, toda esta parte del tablero está débil, entonces realmente aquí no queda mucha más partida, cayeron un par de peones y después de la jugada Rey F2, Grichuk decidió abandonar la partida. Vamos a ver el siguiente ejemplo, también con la jugada alfil G4 y esta vez de una partida de Sindarov en la Copa del Mundo, en la cual fue campeón. Y bueno, esta partida y esta apertura también le ayudó a pasar de ronda. Vamos a ver que centró en lo mismo que hemos visto todo este rato. Después de caballo G6 podemos hacer la jugada de 4 ganando todo el centro. Alfil G4, dama C2, se repite todo tal cual. Hasta aquí sigue la receta que hemos visto respecto a cómo mejorar nuestras piezas. La torre N1. Torre N8, que aquí lo quise marcar como buena jugada. Porque en realidad uno pensaría que esta es la torre que va a ir aquí y esta es la torre que va a ir acá. Pero muy preventivamente esta torre está defendiendo F7. Una buena profilaxis aquí del maestro alemán. Alfil A3, otra jugada que también hemos visto. Amenazando esta otra diagonal. Caballo F4. Y alfil F1. La misma maniobra que aplicó Abdusattorov en la partida pasada. Alfil por F3 en este caso. Caballo por F3. Dama G4. Hay ciertas amenazas sobre el rey. Así que basadas en la clavada. Entonces hace rey H1 aquí Sindarov para evitar cualquier cosa. De todas formas vino caballo H3 basado en que si capturamos se nos cae el caballo de F3. Pero aquí, con muy buen criterio, Sindarov encuentra torre 3. Y después de caballo G5, la jugada H3. Aquí, bueno, voy a pasar esto un poquito más rápido para poder seguir avanzando. Voy a también dejar aquí, me imagino que en alguna parte, el análisis de Álvaro Alonso, que estuvo analizando la Copa del Mundo. En particular, ciertas posiciones de esta partida. Que después Sindarov pudo ganar, se pudo pasar a un final de pareja de alfiles como ventaja quizá para el blanco. Con este alfil siempre apuntando en B7. Y a partir de buena técnica, Sindarov se pudo llevar la partida. Pasamos ahora a analizar algunas partidas con la jugada C6. Partiendo desde la misma posición inicial que es aquí en la jugada 11 con la jugada D4. Vino aquí H6 y bueno, seguimos el patrón de la simetría. Torre 1, torre 8 y H3, ¿no es cierto? Vino C6. En este caso, C6 tiene como principal idea buscar D5 liberador en algún momento. De manera que aquí Caruana con blancas lo que hizo fue anticiparse con la jugada alfil D3. Y alfil C7 desarrolló su alfil en A3. Perdón. Caballo H5 que busca la casilla F4. Y la jugada temática alfil F1 que muchas veces va a buscar el G3 aquí para eliminar un caballo si se instala. Complementado también con el rey H2 que ya hemos visto en partidas anteriores. Vino precisamente el caballo F4, pero aquí una buena maniobra con caballo C4, alfil E6 y B6. Amenazando, bueno, si en este caso captura, vamos a ganar parejita alfiles y además se cae todo el centro aquí de las negras. Por lo cual se bien jugó
alfil B8, D por E5, y en este caso se resuelve la posición por motivos concretos. Si en este caso recapturar al negro, se pueden cambiar damas, y en esta posición hay una ventaja muy fuerte para las blancas, en base a que este alfil nunca va a poder salir, y esta torre por tanto va a quedar sin jugar. Además de la presión que también se está ejerciendo en el centro, las blancas están muy bien. En este caso, en vez de peón por, vino alfil por C4, alfil por C4, caballo por E5, caballo por E5, torre por E5. Y en este caso, bueno, también mencionar que esta captura es un error grave. Simplemente se aplica lo mismo de antes. Pero en este caso, la victoria está mucho más cerca para el blanco realmente. Si no puede cambiar torres porque la torre estaría entrando en octava. Y si por ejemplo sacar la torre, ya estamos entrando en séptima, tocando en F7, tocando en B7. Entonces, aquí captura de torre es lo correcto. Y aquí vino la primera imprecisión. Que bueno, aquí Caruana hubiese podido sacar buena ventaja con la jugada G3. Que quita el caballo de la casilla F4. Por ejemplo, si aquí caballo por H3 no funciona por rey G2 y ese caballo está atrapado. Por lo tanto, aquí caballo G6, pero viene F4, ¿no es cierto? Ganando mucha iniciativa en el flanco de rey. Podría venir este jaque intermedio, pero simplemente rey G2, torre 8, torre B1, rey C7, o sea, dama C7 y dama H5 con muy buen ataque. Se amenaza a capturar el caballo, aprovechando la clavada, pasar la torre D1, presionando el peón de D6. Y claro, aquí las blancas están mucho mejor. La imprecisión de Caruana fue dama F3 y bueno, en realidad aquí ambos bandos jugaron bastante bien. Pero aquí vino el segundo error que ya deja la partida como muy igualada. Aquí la correcta era hacer la jugada dama F3 simplemente. Cosa que torre por C4, ahí existe torre E7 con buen ataque. Torre F4 es como la defensa para el punto F7. Pero aquí dama D3 tiene mucha iniciativa en base a que se está amenazando H7, por lo tanto la dama no puede salir de la defensa de la octava. Y ante lo cual estarían las blancas con mucha ventaja. En la partida lo que hizo Caruana fue dama F5 y la diferencia es que con G6 se le da una casilla más de escape al rey y de hecho ya ni siquiera podemos cubrir la casilla H7 digo. En esta variante tal cual, después de torre F4, aquí en la variante pasada teníamos dama D3, pero aquí ya no. Se intentó dama D3 amenazando la octava, pero aquí hay unos cambios sistemáticos que llevan la partida por ambos bandos muy bien jugada hacia las tablas. Vamos con la siguiente partida, que esta ya es una partida mucho más famosa. Hay varios análisis en YouTube. Seguramente voy a pegar alguno en alguna parte. Y bueno, lo principal que quiero agregar en esta partida es una variante que creo que no se ha comentado y que está muy interesante. Si aquí directamente C6, tenemos D4 de todas formas, con muy buen desarrollo. Por ejemplo, aquí tras el cambio y D5, que es como la idea de jugar C6, se puede ganar espacio atacando el caballo. A lo que si hacen caballo H5 podemos hacer alfil A2. Aquí se ve nuevamente un tema que dijimos al principio, la activación de la torre por la tercera fila. Y el alfil en B2 estaría con muy buenas perspectivas de ataque. Aquí vino caballo G6, D4 y E por D4. Si aquí nos hacían C6 nuevamente directo, podemos capturar en el centro, en este caso por motivos concretos. Le ganamos un tiempo a la torre con alfil A3. Y en este caso existe una táctica muy fuerte con alfil por F7, rey por F7, dama B3. Y ese rey va a sufrir, ¿no es cierto? Si alfil E6 viene caballo G5 ganando. Si caballo D5, que es con lo mejor, bueno, vamos a poder recuperar material y estamos muy bien. En la partida, bueno, vino E por D, C por D, D5, E por D5, caballo por D5 y en este caso dama B3, que habíamos dicho que algunas veces iba a B3 cuando en esta diagonal estaban pasando cosas. Vino C6 y torre E1. Caballo B4 y aquí caballo 4.
este caballo puede ser mejorado por acá. Y hay cierto ataque en el punto F7 que en este caso Abdusattorov logró aplicar aquí con la jugada caballo FG5. Y después de dama D7 de Navarra, aquí existía el golpe táctico que se ha comentado incluso en algunos videos, caballo por F7. Y pasa que a torre por tenemos caballo G5. Y la que se ha analizado, que es la principal del módulo, es poner la otra torre en F8. A lo que se llega a una posición ganadora después de una secuencia de jugadas. Pero la que me parece más interesante aquí es caballo H8, que parece que se está defendiendo bien. Sin embargo, viene una jugada brutal que es la jugada dama por B4. Se entrega la dama por pieza menor y torre, pero se puede ver que esta torre está clavada y que este rey está bajo ataque decisivo. Aquí caballo E6, aumentando la presión en C8. Tiene que ser alfil por E6, dama por D4. Alfil por E3, única y clave para ganar. Y después de dama F6, torre D1, la presión ya es insostenible, está ganando completamente aquí las blancas. En la partida, bueno, vinieron una sucesión de errores, digo, pero de todas formas se pudo imponer a Abdusattorov a partir de la apertura muy bien jugada. Bueno, pasamos ahora a una aplicación de la apertura que ya sí nos generó una victoria. En este caso fue en el año 2024, ante un jugador que terminó siendo campeón de Chile sub-16, así que era bastante bueno, ya jugaba bien en esta época. Y yo, bueno, quise jugar con B4 antes de D3 para tratar de evitar que él pudiese hacer A6 en este momento, que como que nos sacaría un poquito de las líneas principales. Y bueno, afortunadamente me hizo alfil B6 y logré con D3 llegar a lo mismo que hemos estado estudiando: A4, A5, B5, caballo E7. Y bueno, ambos nos enrocamos, caballo BD7, G6 y el movimiento clave D4. Aquí me acuerdo que ya había sacado buena ventaja de tiempo en la apertura. Y mencionar que en este caso yo no tenía prácticamente más noción que la partida anterior de Abdusattorov con Navarra. Entonces vamos a ver que hay varias jugadas de imitación que yo hice. Hasta aquí es todo tal cual, incluso este C6, torre 1, pero aquí me hace alfil A6, que es un poquito mejor que la que eligió Navarra. Ante lo cual yo jugué un poquito por imitación con la jugada caballo 4, que tampoco es que sea mala, pero aquí era mejor la jugada alfil A3, completando el desarrollo y con tiempo más encima. Después de torre 8, por ejemplo, alfil C5, y hay una buena presión de amenazas tácticas aquí. Bueno, yo hice caballo 4, alfil C7, caballo eje 5, quiero atacar en E6, por lo cual mi rival saca su alfil F5. Y ahora sigo la jugada alfil A3, pero en este caso tiene alfil D6 tapando. Y bueno, G3, que también es una jugada que ya se ha visto que es bastante temática, anula al caballo de G6. Vino alfil por A3, dama por A3, dama D7. En este caso, una jugada buena hubiese sido H4 con buena iniciativa y ataque por el flanco rey. Yo hice dama B3. Me puso su torre de F en la columna E. Aquí cambié en C6. Traté de atacar en F7 aquí, pero bueno, básicamente estoy forzando el cambio aquí. Tengo cierta ventaja de espacio, pero realmente aquí las negras están bien. La partida se decidió a mi favor después de ciertas maniobras. En este caso me está amenazando un triplete, que bueno, yo logro resolver bien con la jugada torre de 1, que gana un tiempo a la dama. Y ahora mi dama también sale de esa amenaza. Vino la jugada C5, que me da el tiempo para poder progresar aquí con la jugada torre de 6 y doblarme también en la columna. Que aquí mi rival se equivocó. Este plan es erróneo, que pareciera que me está ganando un peón. Yo hago torre 1 de 2. Y aquí ya cayó en la trampa, que era capturar ese peón. Ante lo cual yo tengo la genial jugada E6, abriendo líneas de ataque hacia el rey. Mi rival respondió con F6, que bueno, aquí ya era difícil como sobrevivir.
Y en este caso yo tengo una táctica decisiva que no voy a mostrar, pero me gustaría que si alguien la ve la comentara. Aquí blancas juegan y ganan. Bueno, cerramos el video ahora con una partida modelo con la jugada A6 en vez de la jugada A5. En este caso del maestro Uzbekov Bokito. Fue una partida disputada hace no mucho, el año 2025, donde las blancas hicieron la maniobra de mover los peones A y B. Y en este caso hicieron A6 en vez de A5, que aquí lo marqué como imprecisa, pero en realidad es completamente jugable. Solo que es menos combativa. En este caso vamos a aplicar como el mismo esquema que hemos visto todo este rato. Después de enroque, torre 1. Y en este caso las negras ayudaron un poquito a las blancas en cuanto a su estrategia, porque sacaron su caballo del control de D4 y en este caso simplemente D4 tal como en la variante anterior. Si por ejemplo en este caso alfil G4 también se podría hacer dama C2 temáticamente. Y este caballo en realidad muchas veces las negras lo van a llevar igual a G6, entonces vamos a poder hacer el D4. También me imagino que aquí pueden haber ideas de B5 en algún momento si es que no saca su caballo. Pero bueno, caballo 7 fue lo de la partida, D4, caballo G6 y alfil F1. Dama E6, H3. Y después de alfil A7, alfil B2, torre 8, se da una situación muy curiosa, con 5 peones en la cuarta fila. Una ventaja de espacio bastante fuerte. Y bueno, aquí se trabajó de a poquito. B5 por parte de las blancas y después de un muy buen juego se pudo imponer en el flanco de rey con un ataque. G3 aquí nuevamente clave, temático para controlar el caballo de G6. También está proyectando lo que sería F4. Aquí las blancas se defienden al ataque del punto C4. Cambian en C5 y ya se lanzan con F4. Vino la jugada F6 en base a que si capturamos van a aprovechar aquí la clavada que está haciendo el alfil. Entonces rey H2 saliendo de la clavada. Y bueno, aquí ya se gana la parejita alfiles. Nuevamente se aplica el patrón de activar la torre por la tercera fila. Y ya aquí se está tratando de aprovechar la ruptura G5 que le daría mucha fuerza al ataque en el flanco de rey con el alfil de casillas negras. Lo fue buscando de a poco. Y bueno, aquí primero F5 y luego G5 ya abriendo líneas en un ataque que ya termina siendo decisivo. Dama G4, caballo D7, pasó la torre a la octava, dama E8. Esta partida no fue tan corta como otras que hemos visto. Pero bueno, en este caso, tras la jugada BE8, o sea, torre BE8, ya vino una táctica final y decisiva que fue torre por G7. A lo que a dama por G7 tenemos alfil H6 ganando la dama. El negro pataleó un par de jugadas más, pero ya esto está ganado y mucho más a estos niveles, ¿no es cierto? Ganan las blancas. Bueno, muchas gracias por ver este video. En la descripción tenemos el estudio complementario donde están todas estas partidas. Hay algunas partidas también que no se vieron en el video, pero que también ayudan a mejorar nuestro conocimiento de la línea. Así que ahí estamos con todo listo.